Un cordial saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Esta es la síntesis realizada esta semana del capítulo 9 del texto El porvenir de una ilusión. Agradecemos muchísimo a las personas que dieron sus aportes para poder realizar este trabajo y de igual manera a mi compañero Felipe Garavito en la coordinación, que dio unos elementos absolutamente necesarios para poder construir esta síntesis. Freud inicia pensando las posibles críticas que le pueden interponer de lo que él ha venido desarrollando en el trasegar de este texto. Destaca principalmente 4 contradicciones que se le pueden atribuir. La primera es el aseverar que esto que está haciendo no sirve para nada, pues ningún creyente cambiará por las cosas que él diga. La segunda es que podría haber un grave riesgo si un determinado núcleo social averigua que ya no cree en Dios, siempre ha sido dócil, pero como ya no lo es, se negará a toda obediencia a los preceptos culturales. La tercera es que la motivación religiosa de los preceptos culturales significa un peligro para la civilización. Por esa razón, el creyente puede convertirse en un incrédulo. La cuarta es la imposibilidad de guiar al ser humano solo por la inteligencia, pues este es dominado por los instintos y por las pasiones, y que luego proponga la sustitución de los efectivos de la obediencia a la cultura, es decir, no cuestionar la cultura, actuar como ésta siempre determina, y poner racionalidad ante estos. Posteriormente, Freud pondrá otra crítica que condensa gran parte de las anteriores, y es que se le juzga por aparentemente omitir la historia. La enseñanza que la historia ha dejado a los seres humanos, pues se piensa poniendo ejemplos, en este caso de la Revolución Francesa y de Rusia, entre otros, sacando una conclusión, y es que el ser humano no puede prescindir de la religión. Esto es un problema muy grave y es algo que toca tener muy presente, y es que muchas veces se quiere explicar el problema del presente por el pasado y no entender el contexto determinado en el que se vive y el contexto desde el que se habla. Se debe pensar primero en el presente para poder indagar en el pasado, pero no se piensa en el presente. El pasado no explica todo y es muy necesario tener presente que no hay que confundir explicación con filiación, ni que una época se parece a la otra, pues ninguna historia se repite y la historia de los seres humanos es precisamente eso, un no repetir. Esto lo menciona muy bien Mark Bloch en su libro Apología a la Historia. Frente a esas acusaciones, en el recorrer de este apartado iremos hallando encuentros y desencuentros, pues Freud argumentará del porqué del error de esas aseveraciones, si es que se llegan a realizar. Lo expuesto hasta ahora puede dar apariencia de contradicción, pero no es así. A la primera crítica de lo inofensivo lo sigue reafirmando, pues Freud menciona que el creyente se halla fuertemente ligado a los contenidos de la religión por ciertos tiernos lazos afectivos. Otros lo hacen por los miedos, por su eterna obediencia. Sin embargo, estos solo dejarán de creer si ven que los otros no tienen miedo. Estos últimos son aquellos que se dan cuenta del ocaso de la influencia religiosa. En otra crítica, la de la razón y el instinto, Freud menciona que si los hombres son realmente tan poco asequibles a los argumentos de la razón y se hallan dominados por sus deseos instintivos, ¿por qué ha de privárseles de la satisfacción de un instinto e intentar sustituir por un raciocinio? Los hombres son, desde luego, así, pero ¿siempre deben ser así? Es algo que se viene preguntando Freud. Y es muy importante tener presente esto, pues Freud lo trata muy bien en las conversaciones que tiene por medio de cartas con Einstein. Einstein le pregunta al Freud el porqué de la guerra. Freud, esto lo va a mencionar de manera muy sucinta, responde que se da porque es algo instintivo del ser humano, porque los impulsos a veces pueden más que la razón, pero hay que luchar para que no sea así. Hay que mirar la manera en que la razón pueda más que el instinto, pues la inteligencia es el único medio que poseemos para dominar nuestros instintos, como nos viene a mencionar más adelante Freud. Lo que hace posible convivir en este mundo,
con este cuerpo y esta mente que nos compone, pues al final de cuentas somos eso, somos razón e instinto, y enfrentarlo es algo necesario. Por eso no es solo aceptar el instinto por aceptarlo, pues la facultad humana de la razón permite cuestionar aquello que se da por sentado. Esto hace transformaciones radicales y a la vez necesarias en lo personal y en lo colectivo. No somos seres lineales, no solo hay una forma de ser y existir en el mundo inmutable. No todo puede ser siempre de una manera. Nosotros podemos extrapolar esto a lo religioso, que es el tema que acá trata Freud y del que estamos tratando en estos seminarios. Él menciona la debilidad mental que genera la religión, eso que pone muros, que hace seres humanos débiles porque nunca han sabido cómo enfrentar eso. La religión dice que los instintos son mundanos y hay que evitarlos porque de no ser así no llegará a la vida del más allá, es decir, a esa vida que ellos denominan la verdadera. La religión no enfrenta la vida, solo la encubre, como queriendo tapar el sol con un dedo. Por esa razón, Freud nos va a hablar de que los dos puntos capitales del programa pedagógico de ese tiempo, no muy diferente hoy en día, a pesar del tiempo transcurrido, son el retraso de la evolución sexual y el adelanto de las influencias religiosas. Este último sustrae la acción de la inteligencia. Uno se puede preguntar, ¿es justo que muchos seres humanos deban vivir de esa manera tan ajena? En términos de posibilidad, la educación es elemental para poder ver las posibilidades de cada individuo. No limitarlo a creer en una cosa concreta, mostrarle otros caminos es lo que se debe buscar. Freud hace una pregunta fundamental acá y es ¿cómo, pues, esperar que estos individuos, sometidos a un régimen de restricción intelectual, alcancen alguna vez el ideal psicológico, la primacía del intelecto? Pone como ejemplo a la mujer, a la que se le atribuye una capacidad intelectual menor. Pero esto no es algo natural. Hay muchas cosas que se naturalizan, que se creen que son así y son inalterables, pero muchas son productos de la cultura. Como dice el dicho coloquialmente, nadie puede escapar a su tiempo. Las mujeres en ese caso no fueron la excepción, pero dentro de las pocas posibilidades de algunas, que fueron la voz de otras, que pudieron pensar un mundo diferente, se mostró otra cosa. Como ejemplo voy a poner a Mary Wollstonecraft, me disculparán la pronunciación, quien en Vindicaciones de los Derechos de la Mujer dice que el hombre no le basta con tener una superioridad en lo físico, es algo biológico, sino que también lo hace en lo intelectual, que como hemos visto no es algo biológico. Acá está en juego el principio de realidad y el principio de posibilidad, pues realmente tiene más posibilidad de hacer mundo aquellas personas que conocen más y que tienen mayor capital cultural, como lo menciona Bourdieu. A esto es menester acotarle que Freud dice que eso que se atribuye a la mujer puede ser causa de esa represión que se le da a lo sexual desde muy temprana edad. Por esa razón, Freud menciona que si al ser humano se le sigue imponiendo la coerción mental, sexual, la religiosa y la monárquica, que es derivada de la religiosa, no se podrá decir lo que el ser humano es en realidad, pues ahí es una manera de la imposición y una manera de la delimitación absolutamente impropia. Freud más adelante va a cuestionar si tal vez los efectos de la prohibición religiosa impuesta al pensamiento no son tan perjudiciales como suponemos, y que la naturaleza humana sin esta continuaría siendo la misma. Eso sí, aunque no se emplea abusivamente la educación religiosa para lograr la sumisión del individuo. Sin embargo, al ser seres de la posibilidad, tenemos la posibilidad de la apertura para poder intentar. Puede haber oculto un tesoro susceptible de enriquecer a la civilización y que, por tanto, vale la pena intentar una educación irreligiosa, dice Freud. Si la cosa sigue igual, Freud está dispuesto a dejar esa creencia y reconocer que el ser humano es un ser de inteligencia débil, dominado por sus deseos instintivos. Es muy notoria la esperanza que tiene Freud en ello. ¿Qué sería el mundo sin una esperanza? Un solo aceptar y no transformar.
Por eso intentar da una gran apertura. Esto lo relaciono con lo que dice Zuleta de una educación trágica, una educación que acepta la realidad de la vida, los dolores constitutivos de esta. Es una educación para la realidad. Y la educación realmente nunca debería estar desligada de esa realidad, pues esta ayuda a liberar todas las fuerzas de la vida y dar un lugar a un ámbito pues para una cultura más rica. Uno de esos encuentros o acuerdos que se dan en las afirmaciones que mencionábamos anteriormente es el decir que es insensato querer desarraigar de pronto y violentamente la religión, sobre todo, dice Freud, porque sería inútil. Freud reconoce en la religión un gran valor que hay que saber mirar. No es algo anodino, por eso el estudio de lo religioso es importante. El creyente no se deja despojar de su fe con argumentos ni con prohibiciones. Y si ello se consiguiera en algún caso, sería una crueldad, menciona Freud. Y esto es muy sensato, pues el que cree tiene una forma de sostenerse en la vida, en su transcurrir. Si éste pierde esa forma de la creencia, es matar una parte de esa persona, es dejarlo a la intemperie. No se puede dejar de creer en Dios si el sujeto ahora no sabe qué significado puede tener la vida misma. El creyente no se pregunta por qué cree. Cree porque lo necesita, como ya lo hemos visto, por una imposición que le ha dado toda certeza. Otro total desacuerdo que nos viene a mostrar Freud en las réplicas que se hacían anteriormente es cuando se afirma que el ser humano no puede prescindir del consuelo de la ilusión religiosa, pues sin esta le sería imposible sostener el peso de la vida y las crueldades de la realidad. Acá hace una comparación con aquel ser humano que no ha tenido la imposición general de la neurosis religiosa. La situación para este sujeto no es algo sencillo, y Freud lo ha dicho. No creer no es un camino fácil, no es el camino más feliz del mundo, pero hay que asumir la vida con sus azares, con sus imposiciones de manera consciente, pues el único que puede vivir la vida de cada sujeto es uno mismo. El infantilismo debe ser superado, el hombre no puede permanecer eternamente niño, tiene que salir algún día a la vida dura, al enigma de la vida, como menciona Freud, a esa vida enemiga. Esta sería la educación para la realidad, lo que mencionábamos anteriormente en relación a Zuleta. También acotándolo con lo que diría Vasco, que es estar presentes en el presente, saber de otras posibles formas de vivir. Es saber realmente de la crudeza y de la belleza que trae el mundo. También recoger esos conceptos en la vida, esos conceptos, esas cosas que la vida misma nos va enseñando, pero solo enfrentándose a esta, asumiendo su realidad. La conciencia de que solo habremos de contar con nuestras propias fuerzas, con lo que nuestras propias fuerzas nos enseñan, por lo menos, a emplearlas con acierto, a saber que solo nosotros podemos actuar para transformarlo. Pero además, el hombre ya no está tan desamparado. Freud nos dice que su ciencia le ha enseñado muchas cosas. Por eso recordamos los memorables versos de Goethe que ya hemos ido nombrando anteriormente. El que tiene ciencia y arte tiene también religión. A lo inevitable, a lo azaroso de la vida, lo sabrá enfrentar como algo inminente. Aprenderá a aceptarlo y a soportarlo sin rebeldía, nos dice Freud. Cuando se retiran sus esperanzas del más allá y se concentra en esta vida del aquí y del ahora, se conseguirá probablemente que la vida se haga más llevadera para todos y que la civilización no abrume ya a ninguno. La vida será justa, consciente, pensará aquello que se cree incuestionado, actuará para poder vivir mejor en lo personal y en lo colectivo. Agradecemos mucho
que hayan podido escuchar la síntesis. Esperamos seguir recibiendo sus aportes para poder seguir construyendo este trabajo de manera colectiva. Un abrazo para cada uno de ustedes.